Bienvenidos al espacio de las charlas de la Logia Blavatsky. Todos los martes a esta hora estamos por aquí con ustedes. Siempre son bienvenidos a nuestro espacio, a nuestras charlas. Hoy tengo el gusto de presentar y dar la bienvenida a nuestra querida hermana Tere Ayala, que es presidenta de la Logia Damodar de la ciudad de Atlixco, en el estado de Puebla, México, y hoy nos presenta los comentarios relacionados con los extractos de las cartas de los maestros y que corresponde a el final del mes de abril. Así que muchas gracias, Tere, por tu colaboración y adelante, por favor. Muchas gracias, mi hermano, por la consideración. Yo, en verdad, estoy agradecida por tener la oportunidad. Voy a empezar a compartir. Efectivamente, corresponde a digamos, la última parte, estos últimos aforismos, porque a esta manera de aforismos es que los ha compilado esta escritora teosófica para que tengan un formato, digamos, más al estilo versos o sutras o cantos, ¿no? Un poquito parecido a la manera en que los maestros se comunican, a cómo están escritos, ya sabemos, estos versos sagrados y que tienen una intención, ¿no? Es decir, incluso si nosotros nos vamos a lo más oculto, ¿no? O a la filosofía más antigua, de cómo va llegando hacia nosotros, por ejemplo, el Bhagavad Gita, vamos a ver que estos están así compilados a manera de cantos, ¿no? Y tienen una manera de ser escritos para que al ser escuchados por el neófito, por supuesto, hagan resonancia en él, ¿no? Esta forma en que ella hace la compilación tiene una manera oculta de ser escrita, ¿no? No los hemos estudiado desde esa perspectiva. Yo creo que a lo mejor al final, si algún hermano pudiera analizarlos desde esta visión, sería como propicio porque nos va a poner como el lazo de todo este, digamos, arreglo, ¿no? Floral de este ramo para poder tener una visión más completa de lo que se está estudiando. En esta última semana, que tiene que ver con la virtud de la devoción, bueno, sabemos que hay que ir siempre a la filosofía de Oriente, ¿no? Específicamente lo que tiene que ver con la devoción o lo que se conoce en sánscrito o le llaman bhakti. Por supuesto, es uno de los caminos o de los senderos que los adelantados consideran necesario cumplir para poder hacer la yoga de los reyes, ¿no? O la Raya Yoga. Bueno, ¿qué significa esta palabra bhakti? En realidad decimos que cuando se habla de sánscrito, muchas de las palabras en realidad son verbos, ¿no? Es decir, son acciones, acciones que no dejan de ocurrir todo el tiempo. Esto podemos interpretarlo como una relación amorosa hacia la divinidad, es decir, la manera en que se empieza a conducir aquel que ya ha pasado por otros dos, digamos, senderos eh, previos, ¿no? O que tiene que estar ejecutando algunas condiciones previas al bhakti, ¿no? En la siguiente diapositiva voy a mencionar estas otras con las que bhakti yoga tiene relación. Pero ya sabemos que las lenguas clásicas tienen un significado múltiple, ¿no? Esto que le llaman algunos la polisemántica. Entonces, cuando se define la palabra bhakti, también podemos decir lo que no es bhakti. Por ejemplo, aquí, bhakti no es una relación abstracta, ¿no? Es decir, así como muy formal del sujeto hacia algo abstracto que no tiene sentido, ¿no? Se trata, mejor dicho, de una conexión con lo divino. Esta palabra devoción tiene que ver con algunas palabras en español, como son divinidad, divino,
devoción, devoto, ¿no? Y que al final la palabra también en sánscrito que se puede entender como deva, ¿no? Algunos a esta palabra deva la traducen como ángel y de inmediato pues ya sabemos, surge la antropomorfización y ahí caemos otra vez en el error, ¿no? Entonces siempre hay que mantenerlo como la divinidad manifestada en toda su seriedad, dicen algunos, ¿no? Como un verbo siempre en presente progresivo, es decir, está siendo. Ya sabemos que dentro de los aforismos, digamos, que son base en nuestro estudio teosófico, tiene que ver con el movimiento eterno, perpetuo, ¿no? Entonces, asimismo, ocurre que esta relación o este bhakti está siempre presente, pero cuando el adepto la empieza a descubrir, se muestra amoroso hacia la divinidad. Es decir, que siempre hay esta relación de aquellos que empiezan a despertar, ¿no? Se empiezan a tomar conciencia de que todo está relacionado. Y aquí empezamos a tirar algunos conceptos, por ejemplo, que yoga tiene que ver con religare, ¿no? Es decir, con reunir, incluso el mismo término de religare no tiene que ver con reunir dos cosas que están separadas, porque nada está separado. Este prefijo del re en realidad tiene que ver con hacer o darle una intensivación a nuestro verbo, ¿no? Es decir, darle mayor potencia al verbo. Nada está separado, todo está unido. No significa que va a unir dos cosas separadas, ¿no? Entonces seguimos en el significado de bhakti, tiene que ver también con la construcción de una relación con lo divino. Esta construcción no es algo metafórico, es decir, es algo real. Es un despertar a esa relación con esa divinidad, pero además es una relación que cuando se habla de un grado ya de alguien que empieza a despertarlo y a vivificarlo en sí mismo, se habla de cultivar esta relación, es decir, esta persona que empieza a despertar de continuo está cultivando esa relación con la deidad. ¿Cómo lo va a hacer? Que esta es la pregunta que muchos nos hacemos quizá al principio, ¿no? ¿Cómo es una persona que está iluminándose? ¿Cómo es una persona que está despertando? ¿Cómo es una persona que empieza a activar en sí mismo la devoción? Lo hace a través de la oración, que ya sabemos que se le traduce como oración en un contexto en el que Blavatsky pone ciertas reglas con respecto de ella, ¿no? En la clave de la teosofía incluso hay un capítulo en el que ella menciona que los teósofos no oramos, los teósofos actuamos, pero la oración en el sentido de los Upanishad tiene que ver con el aprendizaje de la lengua y de los versos. ¿Sí? Es decir, es más una especie de recitación que lo que nosotros entendemos como oración en Occidente, que no es más que pedir cosas, ¿no? Eso lo deja muy claro Blavatsky. Bueno, entonces, entendida la oración como la recitación, el aprendizaje de estos versos para tener un sendero hacia la meditación misma, ¿no? De repente aquí podría chocar con algunas opiniones cuando se habla de la meditación. Por ahí yo encontré que alguien sugería que para la meditación no se debe memorizar, pero sabemos que Blavatsky escribió La voz del silencio haciendo comentarios como, aquí están estos pocos versos de los cuales yo recuerdo, o sea, de una gran cantidad de versos, estos son algunos los cuales yo memoricé, ¿no? Ahí empezamos como en esta contradicción que algunas veces hay en cuanto a opiniones personales, ¿no? Bueno, entonces, ¿se memoriza o no se memoriza? El método es la mnemotecnia con respecto de las lenguas sagradas. Entonces, esta oración, decía yo, tiene que ver más con la repetición de estos sutras, ¿no? Es decir, esta palabra sutra que tiene que ver con cantos o shruti, que significa escritura también. Ese sería la primera señal de aquel que está cultivando esta devoción, ¿no? La siguiente es el servicio, el canto, porque además estos versos tienen que ser cantados, llevan decimos una métrica, una cierta pronunciación, la meditación y dice aquí otras prácticas devocionales. Por supuesto que sabemos que para lograr una meditación, primero habría que revisar este término de dónde viene, ¿no? Cuando se habla sobre estos tomos, estos archivos o folios, como también se les llama,
de los Q2, de estos que emigraron hacia países asiáticos, que tienen que ver con los textos del Xi'an, ¿sí? Esta palabra vieja que prácticamente se pierde en la historia, tiene que ver con la palabra que ahora nosotros usamos para meditación, pero en realidad nuestra actividad asociada con la palabra no tiene mucho que ver con esa palabra arcaica, podemos decir, de Xi'an, ¿no? Entonces, para la meditación hay una ruta, por supuesto, que sabemos son estos pasos del yama, niyama, asana, pranayama, ¿no? Entonces, cuando hablamos de meditación, tenemos que hablar de la preparación de este sendero, ¿no? En el yama ya sabemos las abstinencias. Necesariamente alguien que se quiere disponer a hacer el servicio tiene que pasar por el yama, ¿no? Es decir, las abstinencias. Ya sabemos que estas abstinencias incluyen el evitar alimentarse de animales, de sufrimiento de estos seres, evitar las bebidas embriagantes, ¿no? Evitar cigarrillo, por ejemplo, conductas poliamorosas, ¿no? O sea, tener más de una pareja, por ejemplo, tan solo en el primer grado que es el llama, ¿no? Y así se va hacia los siguientes, ¿no? Ya en el niyama hablamos, por ejemplo, de las abstinencias de comodidades, el sacrificio de algunos, digamos, de placeres, etcétera, ¿no? Y así poco a poco este aprendiz pues va cultivando la devoción. Pero forzosamente, digamos, para poder entender un poco más sobre esto, tenemos que entender esto que mencionamos como los senderos, ¿no? Es decir, la relación que hay entre la Jnana Yoga, la Bhakti Yoga y la Karma Yoga, ¿no? Jnana significa sabiduría. A veces pensamos que tenemos que quitar el intelecto. En realidad, cuando hablamos de los 3 grados de la gnosis, se menciona que no cualquiera puede llegar a la meditación, es decir, a partir del reino humano nosotros podemos empezar a intentar meditar porque ya hacemos opiniones, porque hacemos juicios, porque criticamos. Es precisamente la antesala, digamos, de usar correctamente este principio manásico, ¿no? Entonces, cuando estudiamos teosofía, en realidad estamos estudiando la sabiduría antigua de todas las edades, es decir, sí estamos practicando la ñana yoga, sí, cuando estudiamos teosofía. Entonces, estaremos pasando entre el primero y segundo grado de la gnosis, ¿sí? Sabemos que estos 3 grados de la gnosis los tenemos que estudiar muy bien. El primero, decía yo, es la opinión, y la herramienta de la opinión son los sentidos. El segundo grado es la ciencia. Para eso tenemos que estudiar a Platón, tenemos que leer este diálogo que Blavatsky sugiere, Teteso de la ciencia, para entender qué es la ciencia. Y evidentemente no tiene mucho que ver con lo que ahora pensamos que es la ciencia, ¿no? Es decir, esta experimentación basada en la testa con animales no tiene nada que ver con la ciencia esotérica de Platón y de Blavatsky. Bueno, entonces, como pasamos al 3 grado de la gnosis. Si el segundo es la ciencia, la herramienta de este método, de este segundo grado de la gnosis es la dialéctica, ¿no? Es decir, la reflexión, la retórica, el discernimiento, etcétera. Y llegar al 3 grado, o sea, no podemos nosotros quitar el intelecto, ¿sí? A través del intelecto tenemos que llegar al 3 grado, que sería la iluminación y cuya herramienta es la intuición, ¿no? Es decir, la intuición entendida como la razón, nuestro segundo grado de la gnosis, la razón subordinada. Esta razón que ya no requiere un debate, que ya no requiere un juicio, porque ya sabe que va sobre de la ciencia esotérica, sobre de lo comprobable y por lo tanto ya no duda. Entonces sí necesitamos hacer como esa repasada en estas 3 yogas, ¿sí? Lo que el Mahatma le dice a Pesinet en una de las cartas es, él le deja explicado lo que ellos se enseñan, ¿no? Entre comillas, porque jamás se jactan de ser maestros del todo, ¿no? Pero sí le dice, estudia primero nuestras leyes. Cache le dice a Pesinet, estudia primero nuestras leyes. Y después el segundo punto, y ahí casi siempre nos quedamos, le dice algo así como, limpia tus percepciones, querido amigo, todavía le dice así, querido amigo, porque por supuesto si nosotros no estudiamos las leyes de ellos, que son los que saben y los que nos dejan la ruta del cómo hacerlo, pues vamos a estarnos dando de tumbos,
¿sí? Es decir, nuestras opiniones, que es el primer grado de la gnosis, va a ser muy revolcado, vamos a darnos tumbos contra la pared, nos vamos a equivocar, vamos a estar prueba y error, prueba y error, prueba y error. Cuando la ciencia se estudia teosóficamente, pues sabemos que es la ciencia de aquellos que se pasaron cantidades de vidas aprendiendo más que enseñando, ¿no? Entonces, si tenemos la primera, digamos, yoga, que es la ñana, la yoga de la sabiduría, esta nos va a activar la Bhakti Yoga, porque es el segundo grado de la gnosis, ¿sí? La yoga de la devoción. Es decir, ahora ya no voy a actuar simplemente por sentimiento, sino porque ya sé por qué siento esto, ¿no? Hay una reciprocidad entre estas tres. Entonces, en la yoga de la devoción, por supuesto, si ya sé y ahora tengo esa devoción, o sea, saber contra el sentir, ¿sí? Ahora voy a poder actuar. Ahora mi actuar va a reducir el margen de error, ¿no? Y esta actuar, esta acción, que por supuesto está contenida en Karma Yoga, le ponemos esa A para poderlo pronunciar, está contenida en esa yoga de la acción, ¿no? Estas tres, cuando están equilibradas, la yoga de la sabiduría, la yoga de la devoción y la yoga de la acción, por supuesto nos llevan a la Raja Yoga, ¿no? O la yoga de los reyes. Todo esto lo tenemos que repasar porque todo lo que le dice el Mahatma, pues tiene que ver con las renuncias y con la subyugación de los sentidos, pero sobre todo de algo bien importante, la subyugación de la duda, de tener una mente maleducada, porque al final es resultado de no poder educar la mente, el hecho de no poder discernir si el servicio que vamos a prestar lo vamos a hacer con la sociedad teosófica, porque incluso allí ellos mencionan que es el servicio válido y de cómo lo vamos a hacer de manera desinteresada, ¿no? Entonces, hay que revisar, aquí por supuesto no vamos a leer toda la estancia duodécima del Bhagavad Gita, nada más estos apuradamente 4 versos en los que empieza sobre esta estancia que tiene que ver con la devoción, ¿no? Arjuna pregunta, ya sabemos que estos versos que tienen que ver con el canto del Señor son en realidad toda esta disyuntiva que tiene Arjuna con Krishna, ¿no? Este debate interno de cómo pasa de la duda a la certeza, ¿no? Pasa por todos estos 3 grados de la gnosis y entonces logra hacer estas yogas hasta hacer la yoga de los reyes, ¿no? O la yoga real. Entonces Arjuna le dice, ¿quiénes son los más doctos en el yoga? Aquellos devotos que siempre armonizados te adoran o aquellos otros que adoran al indestructible e inmanifestado. Y Krishna le contesta, quienes con la mente fija en mí, siempre armonizados, me adoran con inquebrantable fe, son a mis ojos los mejores en el yoga. Aquellos que adoran al indestructible, inefable, inmanifestado, omnipresente, inconcebible, indiferenciado, inmutable y eterno. Por supuesto, nosotros aquí ya pasamos por la virtud del mes pasado, que fue la verdad, ¿no? Y verdad, o como se estudia en sánscrito, sat, es sinónimo de Brahma y de Atman. Entonces, cuando está hablando aquellos que adoran al indestructible, inefable, inmanifestado, omnipresente, inconcebible, indiferenciado, inmutable y eterno, se está refiriendo a Atman y a Brahman, ¿sí? Se está refiriendo a la verdad, se está refiriendo a Sat. Y esto es bien interesante porque cuando lo leemos así, con estas, entre comillas, características, que por supuesto son innumerables, entonces quitamos ese vicio de la antropomorfización. No hay más, no cabe la antropomorfización cuando se habla de lo indestructible, inefable, inmanifestado, omnipresente, inconcebible, indiferenciado, inmutable y eterno. Es decir, aquello que es antes, durante y después de la manifestación. Y el último verso aquí, ¿no? Aquellos también que restringen y subyugan los sentidos y por igual todas las cosas miran, regocijándose en el bienestar de todos los seres. También ellos llegan a mí. Hablamos entonces del segundo grado de la gnosis cuando se mencionan los sentidos, ¿no?
entre el primero y segundo grado de la gnosis. Pero está diciendo aquí, aquellos que restringen y subyugan los sentidos. Es decir, sí hay una ruta tan solo para llegar a la devoción, ¿no? Que por supuesto no es una ruta fácil, porque hablar de subyugar los sentidos, primero tendríamos que, en palabras de Cache, saber qué son los sentidos, cómo funcionan los sentidos, qué relación hay entre la mente, es decir, el pensamiento y los sentidos. Y eso lo sabemos si estudiamos, por supuesto, Blavatsky, pero también si seguimos las recomendaciones que ella deja para estudiar tesis de la ciencia. ¿Sí? Entonces, no es una ruta en la que podamos brincarnos tal o cual sugerencia del Mahatma. Y entonces, después de esto, pues podemos como de a poquitos irnos acercando a los versos que ya tenemos colocados en nuestro libro de extractos de aforismos. Perdón, lo que pasa es que porque hay gente nueva, pues puede que esto sea un poco confuso, ¿no? Pero yo creo que, bueno, explicándolo, yo no sé si es correcto, que lo que le pregunta Arjuna, que es, porque decir, bueno, ¿quién es Arjuna, no? Bueno, Arjuna es, viene siendo el discípulo, viene siendo nuestra personalidad, y Krishna viene siendo nuestro Atman, bueno, me imagino, ¿no? En la mónada. Entonces, aquí cuando el discípulo le pregunta a Krishna, bueno, hacía a grosso modo, ¿no? Que quiénes son los más doctos en el yoga, o sea, en la sabiduría, ¿no? Y entonces pregunta, aquellos que siempre te adoran a través o sea, lo que es el indestructible, el manifestado, se refiere a la divinidad universal, ¿no? Al logos. Ajá. Pero la confusión es de que explicarles lo que es el logos con todo lo que son sus tres grandes, bueno, sus, ¿cómo se dice? Eh, sus manifestaciones, que son los tres logos, ¿no? Que son el destructor, el preservador y el creador, ¿no? O sea, lo que es este Padre, Hijo y Espíritu Santo, por decir, ¿no? Que son parte del logos, de la divinidad, que es un poco más cósmica, ¿no? Y el otro, el Atman, es pues la parte divina del hombre, ¿no? Es la chispa. Entonces, yo más que todo, porque aquí está, menciona los dos, la pregunta es de que, ¿te seguimos a ti o podemos, y es lo mismo que seguir a todos los que están más allá, más allá? Entonces, eso puede prestarse un poquito de confusión entre las personas nuevas. Entonces, pues no sé si les pudieras explicar un poquito al respecto, mi querida Tere, porque pues bueno, ahora sí que, por ejemplo, aquí donde dice, aquellos que adoran al indestructible, inefable, ilimitado, omnipresente, se refiere en realidad a la divinidad, pero a la que está más allá de logos, ¿no? Y en la primera, pues hace la pregunta que podría ser a tu propia divinidad íntima, que viene siendo manifestación de eso, de aquello. Pero te lo comento así porque mucha gente se va a quedar así como que con cara de what, porque hay gente nueva, entonces para que más o menos les pudieras explicar un poquito lo que es esta diapositiva, pero un poquito más accesible para que lo puedan entender. Gracias, mi querida Tere. Gracias a ti, Rosy. Bueno, yo sugeriría que si hay personas que no están familiarizadas a lo mejor con el Bhagavad Gita, lo estudien, ¿no? Es decir, y que, bueno, por supuesto también lo ideal sería que ellos hicieran las preguntas, ¿no? O los comentarios, porque de repente andar como terciando, cuaterciando, es un poco más complejo. Sabemos que la filosofía de Oriente no es fácil. O sea, finalmente quien hace la compilación lo que pretende es traer estos versos que vamos a partir de esta diapositiva, voy a empezar a darles lectura, trae los versos, pero en realidad estas son palabras de los Mahatma. Y los Mahatmas hablan a través de la filosofía de Aryabharta. Es decir, ellos intentan occidentalizar y presentar a Occidente estas verdades eternas, supremas, y etcétera, y no caducables de Oriente. Nosotros por falta de pericia las deformamos, pero en realidad nosotros tendríamos que hacernos hacia la filosofía de Oriente. Eso lo deja claramente Blavatsky explicado, ¿no? Entonces, me gustaría más que si hay la duda como tal, o sea, no especular en que alguien no puede comprenderlo,
sino si esa persona, cualquier persona que tuviera un comentario o duda, lo puede hacer de manera personal. Creo que el estudio que nuestro hermano Enrique ha llevado por años, creo que permite que haya esa participación y creo que ese era el objetivo de esta serie de presentaciones, ¿no? Ya con respecto de los aforismos de cada mes, de las virtudes. Entonces, sí, tenemos que hacernos hacia la filosofía de Oriente. Yo sé que es difícil para la mente occidental, sobre todo porque, bueno, pues no tenemos esa pericia de formación, esa costumbre de la infancia, a diferencia de Oriente, que desde pequeños se les enseñan todos estos aforismos, los aprenden de memoria, de hecho, y los aprenden en la lengua que corresponde. Entonces, sí, sí me gustaría que si hay esas dudas, ¿no? De repente se pudieran expresar. Ahora, sí hay que ir al Bhagavad Gita, ¿no? Este debate, bueno, como tal, el libro significa el canto del Señor, pero hablamos de un Señor no en términos antropomórficos, ¿no? O sea, hablamos de esa voz que susurra en aquel que empieza, por supuesto, a despertar. O sea, esta voz susurra todo el tiempo en todos, en toda la naturaleza. De hecho, es ese sonido que permanece, ¿no? Decimos en la eternidad, antes, durante y después de haberse manifestado. Ese sonido siempre está presente. En algunos adeptos se traduce a manera de voz de la conciencia. Por ejemplo, en cartas de Blavatsky con William Q. George, se refleja que hay esa voz presente siempre en ellos, ¿no? A esta manera de debate entre la personalidad inferior y la naturaleza superior, digamos en lo individual o en lo personal de cada uno, esta guerra pequeñita ocurre en este libro que se llama, o que se puede entender como el canto del Señor, ¿no? Esa voz que le susurra a Arjuna cómo debe conducirse en el campo de batalla. Por supuesto que estamos hablando de alguien que está muy adelantado, ¿no? Como para escuchar, y no solo escuchar esa voz, sino además obedecer esa voz. Sí, sí hay ya un gran avance aquí cuando hablamos de la devoción. La cuestión es que para nosotros las palabras están muy mal utilizadas. Es decir, podemos decir, es que yo hago servicio, es que hago meditación, pero en realidad muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por eso es que Blavatsky siempre sugiere estudiar la filosofía en sus fuentes. Ella sugiere todo el tiempo primero estar estudiando y después estudiar lenguas clásicas, ¿no? Estas lenguas que los dioses le dejaron a los hombres con H mayúscula, o sea, sin género, me refiero a esos que ya tenemos mente, independiente de sexo femenino o masculino, a los hombres que quieren comunicarse con ellos. Hay lenguas propicias para hacerlo. ¿Esto qué significa? Que no cualquier lengua puede hacernos comunicar con ellos. Efectivamente, no cualquier lengua, incluso no cualquiera se puede preciar de ser lengua, ¿no? Pero bueno, aquí intentamos acercarnos para poder comprender mejor lo que el Mahatma deja en estos aforismos, ¿no? Que digo yo, no es de manera arbitraria que esta teósofa los haya compilado. Tiene una manera ¿por qué lo hizo así? En realidad lo que se pretende es que la conciencia sea bombardeada por estos aforismos que ahorita ya los voy a empezar a presentar, que la conciencia sea bombardeada para que seamos sacudidos y entonces resurja esa devoción, ¿no? Entonces, KH, que por supuesto estas iniciales también no están en nuestro idioma español, ¿no? ¿Qué significará este nombre del Mahatma? Es bastante oculto, ¿no? Y de hecho, en esta última semana, digamos, del mes, con la devoción, lo explican los Mahatmas. Acá el tema también es que ellos escriben muy encriptado, ¿no? No lo escriben con palabras de acentavo, o sea, eso no existe en la literatura esotérica. No vamos a encontrar palabras de acentavo. Esa es otra, ¿no? O sea, no tenemos libros vaquero en la teosofía, no hay. Si queremos eso, tendremos que ir a otro lado a estudiar. Y de hecho lo menciona en el día 15, que yo al final cierro con esa diapositiva, porque no hay manera de que nosotros rebajemos la literatura de Oriente. Eso no puede suceder, ¿no? Entonces, pasando, sí sugiero que cada uno ya conforme vaya adentrándose al estudio teosófico, pues pueda ir estudiando el Bhagavad Gita, ¿no?
En la primera, que para mí es la 24, porque ya hubo 3 reuniones que preceden a esta, en las que se hablaron del 1 al 23, KH, el extracto que está teósofo hace es, pero si sigues siendo sincero con la ST y permaneces fiel, puedes contar con nuestra ayuda. Y lo mismo pueden hacer todos los demás, hasta el máximo de lo que merezcan, ¿no? Se dice que los maestros, pues en realidad no ayudan, ¿no? Y por supuesto, esta frase no es contradictoria, porque hay una condición para que esto suceda, es decir, que es la ayuda, ¿no? Nosotros entendemos ayuda aquello como gratis, ¿no? Yo te voy a dar esto gratis, pero aquí el contexto es la reciprocidad, ¿no? Aquel que presta un servicio sincero y son muy específicos con la sociedad teosófica, o sea, son muy específicos. Aquí específicamente están diciendo con la sociedad teosófica y permaneces fiel, puedes contar con nuestra ayuda y lo mismo pueden hacer todos los demás hasta el máximo de lo que merezcan. El 25, por ejemplo, él sigue insistiendo, ¿no? Mis discípulos, dice él, no deben dudar jamás, ni recelar, ni ofender a nuestros agentes con pensamientos negativos. Qué importante es este asunto de los pensamientos, ¿no? Una mente entrenada nunca va a caer en este tipo de encrucijadas de la mente inferior o lo que algunos de manera acertada llaman parasitaje, ¿no? Es decir, una mente que no está entrenada siempre va a estar teniendo sus pensamientos negativos, es decir, no es una mente que está en benevolencia, ¿no? Una mente que piensa de otros lo que le gustaría que pensaran de él mismo, sino una mente que está todo el tiempo pensando de manera negativa, no solamente contra sí mismo, o sea, su peor enemigo, sino contra otros, ¿no? Por eso dice Cache, mis discípulos no deben dudar jamás, ni recelar, ni ofender a nuestros agentes con pensamientos negativos. Es decir, tienen sus agentes los maestros. Esto es bien interesante, ¿no? Tienen sus agentes. Y por supuesto que estos agentes, pues, pues son también como defensores de la tradición, ¿no? Sigue diciendo, nuestro modo de actuar es extraño y poco corriente, y por eso con demasiada frecuencia está expuesto a despertar suspicacias, ¿no? O sea, nos lo están diciendo todo el tiempo los maestros. Nuestro modo de actuar es extraño. ¿Cómo comprender el modo de actuar de los maestros? Pues hay que estudiar sus leyes. Nadie nos lo va a venir a regalar en un folleto breve para que no nos esmeremos lo mínimo, ¿no? Entonces, por eso, dice él, con demasiada frecuencia está expuesto a despertar suspicacias. Esto último es una trampa y una tentación. Por supuesto que cuando leemos que es una trampa y una tentación, también nos sugiere que es una purificación. Es decir, no cualquiera que no mantenga una mente limpia, ¿no? Una mente en benevolencia, o sea, ese que no esté en ese estado mental puede ser un discípulo del maestro. O sea, nos está diciendo así el propio Mahatma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con las suspicacias, ¿no? Con esas trampas mentales, con esas tentaciones, o lo que otros decía yo hace rato, llamamos o llaman parasitajes, ¿no? O sea, son parásitos a manera de pensamientos que están allí, siempre presentes, siempre mordisqueando, refunfuñando, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué no de esta manera? ¿Pero por qué el Mahatma decidió aquí? ¿Pero por qué no dijo que mejor yo? O sea, toda esta manera de la mente mono, porque se ha hablado mucho de esta mente que brinca de un pensamiento a otro sin control, hay que aprender a sujetarlo, ¿no? El del día 26, bueno, yo la verdad es que estuve revisando las presentaciones de otros hermanos y me parece que tienen aportaciones muy buenas, ¿no? O sea, de repente veo que el extracto del día está en el contexto literario de todo el libro, de qué se dijo y no sé qué. A mí lo que me interesó fue poner énfasis en por qué esta escritora teosófica o teósofa lo dejó a manera de extractos. Por eso presenté anteriormente estos 4 versos del Bhagavad Gita, porque la manera en que ella los toma es así como aparecen los versos allí, en estos libros, en estos sutras, en estas compilaciones, ¿no? Son, digamos, yo lo puedo llamar como garrotazos así a la conciencia, ¿no? Porque hay
sobre todo de cache, hay frases fuertísimas que uno las cacha porque las cacha, ¿no? La del día 26, por ejemplo, dice, ¿cuándo confiarás tácitamente en mi corazón, ya que no en mi sabiduría, para la cual no reclamo ninguna aceptación de tu parte? Es extremadamente doloroso verte dando bandazos en un oscuro laberinto creado por tus propias dudas, cada salida de las cuales, además, las cierras con tus propias manos. Es increíble la dureza con la que Cache se dirige siempre a aquel que pretende ser un adepto, ¿no? Es decir, el adepto se está pretendiendo acercar al Mahatma y entonces el Mahatma, en lugar de decirle, sí, bienvenido, pásale, le dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿No? Lo hace dudar, ¿no? Porque solamente aquel que está perfectamente seguro de lo que va a hacer se va a acercar al Mahatma y además va a ser aceptado por él, ¿sí? Entonces le pide que realmente esté eh, confiando en él, ¿no? Los que conocen la escala de oro, bueno, ya no es un secreto esto, la pueden incluso googlear y encontrarla allí, saben que es una ruta de purificación, una ruta que conduce al Mahatma, ¿sí? Pero curiosamente no se puede seguir esta ruta si hay duda. Es decir, no puede haber el inicio de esta escala o escalera de oro, no puede haber una vida limpia, ¿sí? Si no hay un poco de mente abierta. Y si yo no puedo brincarme vida limpia para llegar a la mente abierta, ¿no? O sea, siempre tengo que estar en lo que llamamos algunos diagrama que Blavatsky presenta como requisito para la meditación, que son las renuncias, ¿no? La base de todos estos senderos, ya sea el de la Jnana Yoga, la Bhakti Yoga, la Karma Yoga, etcétera, siempre es la renuncia. Porque si lo observamos en la Jnana Yoga, para que yo logre la sabiduría divina, pues tengo que vencer, tengo que renunciar, vencer la indisciplina, vencer la pereza, vencer X, ¿no? Y para la devoción, lo mismo, ser un servidor desinteresado, establecer una relación de amor, de fidelidad hacia aquello, ¿no? Lo puedo llamar así también. Igual tiene que haber renuncias, ¿no? Entonces Blavatsky dice, hay el sendero de la renuncia que me va a abrir las puertas de las adquisiciones, le llama así Blavatsky, ¿no? No puedo adquirir nada si no renuncio a lo que yo he estado convencido de que debo seguir, ¿no? Mis prioridades, por supuesto, van a cambiar. Y entonces el Mahatma vuelve a preguntar y lo va a hacer las veces que sean necesarias hasta que este que pretende ser un adepto esté plenamente convencido. La del 27, por ejemplo, dice, ni uno solo de aquellos que han tratado de ayudar en el trabajo de la sociedad, y se sigue refiriendo a la sociedad teosófica, por imperfectos y deficientes que sus medios y modos hayan sido, lo habrán hecho en vano. Sí. Ya no se puede decir que si fue un servicio con interés o desinteresado, simplemente con que estén puestos para servir a la sociedad, ¿sí? No importa cómo hayan sido los medios, dice él, imperfectos, deficientes, ¿sí? Pero nadie de estos que haya hecho trabajo aquí lo ha hecho en mano. 28. Pero nosotros, dice el Mahatma, utilizamos agentes, los más válidos. De estos, durante los pasados 30 años, el principal ha sido la personalidad conocida por el mundo como HPV, pero conocida por nosotros de otra manera, habiendo sido constantemente su fidelidad a nuestra obra y habiéndole alcanzado el sufrimiento por culpa de eso. Ni yo ni ninguno de mis hermanos en la causa la abandonaremos, ni la sustituiremos. Como ya señalé una vez, perdón por la falta de ortográfica, la ingratitud no es uno de nuestros defectos. Aquí la verdad es que vuelve a ser esta especie de comentario recopilatorio porque sabemos todas las peripecias que pasó Blavatsky, o sea, de qué manera podemos, digamos, resumir, no hay manera de resumir todo lo que pasó Blavatsky, ¿no?
Decía que había estado yo pendiente de otras presentaciones de otros hermanos. La verdad es que hablar de todo lo que pasó ella a manera de pruebas, cuando en palabras del Mahatma fue echada a patadas de Adyar, ¿no? Esta serie de vicisitudes que al final de cuentas esta experiencia se puede coronar con esa joya de la creación de el grupo interno, ¿no? Porque al final de esta prueba tan dura que nos habló también nuestro hermano Ricardo en la sesión pasada, la duda sobre ella, ¿no? La duda de la veracidad de sus cartas, ¿no? De su persona, de su palabra, o sea, todo este sendero probatorio que muchos intuyen que las pruebas no son fáciles. Por supuesto que ella no era una mera alucinación. Todas estas pruebas las vivió, ¿sí? En carne propia, todas estas vicisitudes a las que se vio enfrentada y tenían que llegar a un buen puerto, ¿no? Los que han a lo mejor ya empezado a estudiar este libro de comentarios a la doctrina secreta, en una de las versiones, una de las traducciones, hay una introducción que nos explica cómo ocurrieron todos estos movimientos de Blavatsky, ¿no? Estos ir y venir a Dyar, y en uno de estos viajes en que ella no estuvo presente, resulta que es traicionada por gente de su confianza, a quien ella consideraba pues cercanos a ella, ¿no? Y que entonces esto desata una serie de cuestiones y que mueve el rumbo de la revisión, edición y publicación de la doctrina secreta, ¿no? O sea, tan solo allí. Casi la mayoría de obra que ella produce la hace después de esto que sucede ahí en Nadia, ¿no? Esta introducción que comento, pues nos da como una visión general, aunque sí hay detalle, pero es poco el espacio para que se explique todo lo que ella vivió, ¿no? Algunos tenemos por ahí un libro que se llama Amigos y Enemigos, que es un engargolado grueso, bueno, ahora ya es un engargolado, era un libro como tal, empastado, etcétera, en el que se relata todavía con más detalle todo esto que sucedió y aquellos que estuvieron implicados en estas, digo yo, peregrinaciones de Blavatsky, ¿no? Al final ella, ya muy enferma, ya en sus últimos años, es rescatada por un grupo de estudiantes que, por supuesto, no dudaron de ella. Originalmente quien estaba, digamos, comisionado, incluso preparado ya por otras encarnaciones previas para la revisión y edición en compañía de Blavatsky de la doctrina secreta, había sido, entre otros, por supuesto, Subarró, ¿no? Después de estas dudas que se siembran entre, podríamos decir, la comunidad de castas ahí, propiamente Nadiar, que eran algunos miembros de la Sociedad Teosófica. Después de esto, resulta que él no más quiere participar de la edición, ¿no? No de la mano de Blavatsky. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella tiene que irse de Adyar y pasar toda esta serie de vicisitudes de las que es rescatada por un grupo de fieles, ¿no? Y llevada después de muchos tramos de viaje a Inglaterra, ¿no? Hace esta última logia que se va a llamar Logia Blavatsky y entonces después de estudiar un tiempo con ella, los más cercanos le solicitan ser instruidos más cercanamente, ¿no? Es decir, que están después de ya tratarla personalmente a ese nivel, están más deseosos, más necesitados, anhelando que ella ahora les revele lo que se conoce como la ciencia secreta, ¿no? Y sí, lo deja no solamente en sus propias reuniones con ellos y en sus estudios con ellos, sino también una serie de instrucciones que prepara, por supuesto, bajo la autorización de su Mahatma, de HPV, bueno, de Blavatsky, bajo la autorización de él, les deja una serie de instrucciones para que ellos, faltando ella, pudieran seguirlos estudiando, ¿no? Después de lo que ocurre en Adyar, la sociedad teosófica es puesta bajo la mirada de los Mahatmas, ahora con más atención. Es decir, hay unas primeras 6 instrucciones para el grupo interno que van a ser instrucciones para cualquier miembro que entrara ya a la sociedad teosófica. Ahora los miembros van a ser mirados, ¿no? Y filtrados
para poder formar parte de las filas de la sociedad, ¿no? Y la primera instrucción que se hace, por supuesto, pública, porque tenía que ser así, ¿no? Era a vivificar, es decir, todo aquello que se estudiase dentro de la sociedad teosófica debía ser vivificado por aquellos miembros, ¿no? O sea, tan solo los miembros simples, porque además se reconoce que hay miembros de distintas clases en la sociedad teosófica. Esa es una historia muy larga, ¿no? Al final, este párrafo nos hace comprender el aprecio que KH y por supuesto los otros hermanos mayores sentían por ella, ¿no? Porque en palabras ella, su carácter era muy fuerte y en alguna carta ella escribe, a mí se me podrá tachar de tener muchos defectos, ¿no? Así como aquí ellos hablan de la ingratitud, dice ella, pero menos de faltarle a la fidelidad que siento por mi maestro, ¿no? Entonces, todo esto porque cuando se menciona que ellos usan agentes, pues no sé qué se piensa de repente cuando somos, bueno, Rosy utilizó la palabra nuevos, a mí nunca me ha gustado esa palabra porque siento que nadie es nuevo en nada, ¿no? O sea, Platón decía que nosotros venimos a recordar, entonces siento que de repente la intuición aflora y nadie es nuevo en realidad. Todos tenemos por intuición una fidelidad, o sea, los que se acercan a este estudio, nos acercamos, no hay una primera vez, en realidad lo hemos hecho en otras encarnaciones, ¿no? Entonces, si de manera intuitiva se revela la filosofía oculta. Entonces, cuando ellos dicen, pero nosotros utilizamos agentes, por supuesto se está refiriendo a estos hombres fieles y filtrados, ¿no? Dice aquí, los más válidos. De estos, durante los pasados 30 años, el principal ha sido la personalidad conocida por el mundo como HPV, pero conocida por nosotros de otra manera. Por supuesto, ellos no le llaman como el nombre de la personalidad, sino como el grado que ella había alcanzado, ¿no? Habiendo sido constantemente su fidelidad a nuestra obra y habiéndole alcanzado el sufrimiento por culpa de eso. Ni yo ni ninguno de mis hermanos en la causa la abandonaremos ni la sustituiremos, ¿no? Es decir, esta correspondencia que hay de ellos para con aquel agente o servidor que muestra un nivel de servicio y de fidelidad como la que mostró HPV, ¿no? Seguimos con el aforismo, para mí estos son tantos, incluso puedo decirlo, el de la fecha que aparece como el 29 de abril, y también bien fuerte, ¿no? A todos aquellos a quienes puede interesar a la honorable y desconfiada agrupación. Necios los corazones que dudan de nuestra existencia o de los poderes que obran en poder de nuestra comunidad desde edades remotas. Si creyerais en ello, abriría vuestros corazones a la recepción de la bendita verdad y obtendríais los frutos del Arhat, sino en este, en otro y mejor renacimiento después. ¿Quién está con nosotros? Responded. Y entonces sabemos que estos arhats, ¿no? Son aquellos discípulos, bueno, así se les llama a aquellos que pueden vencer las cuestiones superficiales de la personalidad para ir en búsqueda de su guru, ¿no? Estos que están narrados en los Upanishads, ¿no? Que llegaban con un guru a oídas, que podía estar oculto en el bosque, en la selva, que iban a buscarlo, y que el gurú muchos años, incluso podía ser algunos años que él no se dirigiera con ellos, que no hablaba con ellos, y ellos estaban allí en condiciones muy adversas, ¿no? Por supuesto el clima, el hambre, el todo, ¿no? Y hasta que entonces el gurú veía que ellos realmente se iban filtrando, o sea, de los jóvenes que podían acercarse a él, se iban filtrando hasta prácticamente quedar uno o dos, es que entonces él se dirigía con alguno de ellos, ¿no? Es decir, realmente en Occidente no se percibe toda esta complejidad de el estudio del ocultismo, ¿no? Eh, el fenómeno que ocurre es que lo hacemos todo como muy fácil, ¿no? A mí me llama mucho la atención que de repente filósofos que vienen de Oriente no muestran, por ejemplo, nombres que aparecen en la clasificación septenaria de Blavatsky, ¿no? No muestran mucho
ciertas palabras que nosotros estudiamos cuando leemos a Blavatsky, ¿no? Es decir, este recelo que hay de las castas que sigue todavía prevaleciendo. Algunos años atrás leí un libro que todavía se traduce como el libro de los muertos tibetano de Unson Yal Rinpoche, y él decía que pues no se entregaba tal detalle porque nosotros no sabemos diferenciar entre lo que tiene valor y no lo tiene, ¿no? Esa anécdota que a él se le hace una especie de entrevista, esa anécdota se puede decir que hasta incluso me dolió porque uno piensa que tiene una identidad, uno piensa que tiene cultura, que tiene una lengua, ¿no? Etcétera, y de repente darnos cuenta que los únicos que conservan prácticamente eso, nuestro territorio, son los grupos originales, pues es difícil, ¿no? De repente uno entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la lengua que deberíamos hablar? Etcétera. Se vuelve un reto, ¿no? Entonces, comprender cómo ocurría filtrar a esos agentes de los que ahora están a cuántos años de diferencia con los Upanishad hablando el Mahatma en las cartas, pues, y sin rebajarlo, es un reto, ¿no? Entonces, por eso es que estos arhats, ¿no? Estos adeptos, estos discípulos, pues tienen que ser cuidadosamente revisados. Hay otra frase, otro aforismo del día 30 todavía, también es de Cache. Todas estas de esta última semana fueron igual de Cache. La del día 30 dice, el trabajo se hace tanto más difícil para mí al ser un trabajador solitario en el campo. Y eso, en tanto que no logre probar a mis superiores que tú, al fin, hablas en serio, que estás de veras en buena disposición, ¿no? Muchos se preguntan de repente, bueno, ¿cuántos maestros o cuántos mahatmas puede haber, digamos, comisionados, ¿no? Para hacerse cargo de la humanidad, ¿no? O sea, evidentemente necesitan de intermediarios, necesitan de adeptos, necesitan de chelas, por supuesto, hay gradaciones de ellos, hay algunos más adelantados que otros, pero siempre está esa pregunta, bueno, ¿hay un número exacto? A mí eran preguntas que me quedaban ahí sin respuesta, ¿no? Sobre todo porque pareciera que era algo exclusivo de Oriente, ¿no? Es decir, hasta antes de yo haber escuchado narraciones de los viajes de Blavatsky, en los que ella revela que cuando hacía viajes era recibida por comunidades, digamos, sacerdotales de esos grupos, pueden ser grupos étnicos o etcétera, incluso que estuvo en nuestro continente algún par de veces y que fue recibida por algunos hombres que tenían cierto grado de desarrollo. Hasta antes de esto yo no tenía muy claro que los hermanos mayores podían ser exclusivamente o no de Oriente, ¿no? Después, bueno, rompí un poquito esa falsa apreciación y quizás como que el ejercicio es que hacer la mente un poco más grande, ¿no? Poder darnos cuenta que ellos tienen agentes en bastantes partes, ¿no? De nuestro planeta. Hay un capítulo que aparece en este libro que se conoce como Atmavidya 7, que es un libro que se le dio un nombre adicional, o sea, es la séptima revista de una serie de 7 revistas que se escribieron, que se editaron en Ciudad de México. La séptima se llama Vida después de la muerte. Ahí viene un capítulo exclusivo sobre ellos, ¿no? Sobre los Mahatmas. Hay algunas narrativas y bueno, esto acaba de completar el concepto que tenemos de cómo se acerca una persona a los maestros, ¿no? Algunas narraciones de cómo algunos adeptos osaban y vencían sus tribulaciones, sus dudas, sus miedos, sus temores para poder acercarse a ellos, ¿no? Como incluso ponían en riesgo su vida para ir a los Himalayas, ¿no? A buscarles. O sea, ese capítulo creo que también fue algo que marca mucho y que pone a otro nivel a estos agentes de los que ellos hablan, ¿no? Es decir, hablar de devoción no es algo sencillo,
¿sí? Porque es un proceso, es establecer esta relación de la que hablábamos, de la que se comentaba al principio, es una relación viva entre este que ya subyuga las pasiones, los deseos a los que estamos encadenados a través de los sentidos. Y para terminar, bueno, voy a poner una última diapositiva que tiene el verso o la frase del día 15 que me llamó la atención, casi no, o al menos en los videos yo no veo escrito en las descripciones el día 15, ¿no? Y de repente, bueno, sabemos que el 15 tiene que ver con el tifón, ¿no? Y entonces a mí me da vueltas mucho para mí las casualidades no existen. Y lo quise poner porque me llamó la atención, me regresé en los libros que tenemos de los extractos. Dije, bueno, ¿qué tendrá que ver el 15, no? El 15 dice que venga de todos modos, como el discípulo, hasta el maestro, y sin condiciones, o que espere, como tantos otros lo hacen, y que sacie con esas migajas de conocimiento cuando caigan en su camino. Otra vez, ¿no? Es decir, hasta dónde aquellos que han decidido ser adeptos no se han acostumbrado a esas migajas de conocimiento, además dice aquí, migajas de conocimiento. Por eso es que la literatura teosófica, la literatura arcana, porque tiene que ver con las cantidades tremendas de generaciones que han florecido en nuestra cadena planetaria, eso significa arcano o arcaico, no se puede poner en palabras sencillas. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para acercarnos a ellos. Sé que esto es un poco difícil, pero ellos lo mencionan todo el tiempo, entonces insistir sobre el punto sería un poco testarudo, ¿no? Ya sabemos que testarudo significa testa dura, cabeza dura, ¿no? O sea, insisto sobre lo mismo que no puede ser, esto es algo personal en que cada uno tiene que estar, como lo dice el maestro, ¿no? Cada uno tiene que estar convencido, ¿no? Cada uno tiene que hacer ese proceso de discernir, ¿no? El primer paso es discernir si esto lo puedo poner como prioridad o no. Los que ya vieron esta película de Samsara saben que uno tiene que saber seguir un único deseo o seguir perdido en la bola de deseos que mantienen ocupados en la mayoría de los casos a la mayoría de nuestros hermanos, ¿no? O sea, uno tiene que poner orden primero ahí, poner un propósito, sembrar una prioridad y entonces si eso es mi prioridad, o sea, así es como ellos describen que se construye un discípulo, ¿no? Hay varias cuestiones en este aforismo. La realidad es que a mí me dejó un poco sorprendida porque cuando se habla del camino en términos de la sabiduría antigua, propiamente la sabiduría de Oriente, que es la que estudiamos, se habla de Patja, ¿no? Muchos recuerdan que Blavatsky tenía una revista que se llamaba The Path, que significa el sendero, ¿no? Path o Patja o Pataja tiene que ver con huella, con pie, pada significa pie o paz, ¿no? Entonces, padecimiento, patético, tiene que ver con estas palabras, con camino, con sendero, con patja, sí, porque cuando se hace el camino hay sufrimiento, es patético, ¿no? Yo cambié este sentido de la palabra cuando Boris de Sirkov menciona de una de las últimas cartas de Blavatsky, porque él es el que hace la compilación de los escritos coleccionados. Él menciona de una de las cartas de Blavatsky, esta es la carta más patética que le leí a Blavatsky, ¿no? Patética de sufrimiento, de patja, del camino, del sendero de Blavatsky. Y nosotros entendemos patético como otra cosa, ¿no? Entonces, cuando él cierra esta frase diciendo que es así con esas migajas de conocimiento cuando caigan en su camino, es decir, ¿quién puede llevar un sendero pesaroso o pesado, difícil, dificultoso, con sufrimiento, con padecimiento, ¿no? Con apenas migajas de conocimiento? No se puede, ¿no? Es decir, aquel que realmente va a hollar el sendero, por supuesto, no se va a saciar con migajas, ¿no? Va a ir a buscar la sabiduría en sus fuentes, porque solamente va a encontrar el alimento en esa sabiduría antigua, ¿no? Va a encontrar el consuelo de querer hollar el sendero, porque ya sabemos que así como nosotros vamos en una fuerza, en una dirección, aplicamos una fuerza hacia esa dirección, también va a haber fuerzas que vengan en sentido contrario, ¿no? Entonces, mantenerse en ese camino va a ser
difícil. Y bueno, yo con esta última frase del día 15 voy a terminar por si alguien quiere hacer algún comentario. Mi hermano Enrique, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y también gracias, Caro, por estar al pendiente de la charla. Gracias. Al contrario, Tere, muchas gracias a ti. Como siempre, tus comentarios muy acertados, muy esclarecedores acerca de lo que se nos proyecta aquí desde la mirada de los maestros, en este caso del maestro KH, que, pues bueno, instruye, va dirigiendo a, a los diferentes aspirantes al discipulado, ¿no? Particularmente al señor Sinet, en este caso. Entonces, muchas gracias nuevamente, Tere, por tu colaboración. Te lo agradezco profundamente porque pues, es muy valioso el conocimiento que nos compartes. Hola Tere, buenas noches y gracias porque siempre nos aclaras muchas cosas, en especial con los términos pues que no conocemos, ¿no? Especialmente los sánscritos. Oye Tere, tengo una inquietud, bueno, la tengo desde que empezó el tema de la devoción. ¿A qué debemos tener devoción? ¿Al personaje? ¿Al conocimiento que nos da el personaje? ¿Debemos tener solamente agradecimiento al personaje o también devoción a él? ¿O la devoción es exclusivamente para nuestro ser superior? Gracias. Gracias a ti, Salomón. Aquí, fíjate que esta pregunta es muy interesante, pero a la vez muy fuerte, porque por lo general en los estudios teosóficos, bueno, yo alguna vez escuché una expresión de una hermana ya mayor que terminamos el estudio y dijo, bueno, entonces ahora, ¿en qué debo creer? ¿No? ¿En qué debo creer? Y pues en ese momento yo estaba muy verde, yo creo que me sumé más bien a su pregunta que a poder decirle algo, ¿no? Con el tiempo fui comprendiendo que la teosofía, porque primero lo leemos así, ¿no? Incluso Geoffrey Farthing lo escribe, la teosofía posiciona, así lo dice él, posiciona al hombre en su justo lugar, ¿sí? Y pues muchos años pasa uno repitiendo eso, pero no sé si es la edad, ¿no? La experiencia, empiezas como a comprender a otros niveles y cae un poquito el 20 y por supuesto que la teosofía posiciona al hombre en su justo lugar, es decir, no somos el centro del universo, por supuesto, pero somos el resultado de esa suma de fuerzas que se ponen en conjunto, ¿no? Esas fuerzas que todo el tiempo están, digámoslo, crucificándose a sí mismas, cristificándose, haciendo intentos por manifestarse, por desenrollarse, por desdoblarse, por expresarse, el término que queramos usar, y nosotros estamos dentro de ese torbellino, ¿no? Acompañados, o sea, además no estamos solos, simultáneamente acompañados por todos los reinos. Y eso es maravilloso, porque entonces ya no voy a centrar mi pequeña e ingenua y temerosa creencia en una figura antropomorfa. Es más, ni siquiera voy a pensar que es mi, digamos, maestro interno. No existe mi maestro interno. Es decir, el maestro es la naturaleza misma. Y si yo estoy dentro de esa naturaleza, igual que mis hermanos, todos somos maestros de todos. Es decir, los animales son nuestros maestros, ¿no? Los que estudian a los vegetales, por supuesto que ven maestros ahí, los que estudian a los minerales, ¿no? Lograr romper esa cáscara de repente que nos ponemos como una armadura tiesa, rígida, de la que no salimos, en la que solamente existen diferencias de yo soy esto y tú eres aquello, y hay una línea de la que no paso ni yo para ti ni tú para mí. Lograr eso es un reto, ¿no? Pero podemos ir de a poco activando esas, bueno, José Ramón, que ya muchos lo conocieron, él, bueno, ya trascendió, él decía, podemos ir activando esos átomos, les llamaba él, ¿no? Podemos ir activando esos átomos en la luz astral para poder tener mejor comprensión. Eso ocurre cuando estudiamos teosofía. Lo que quizá él no nos dijo es que tenemos que estudiarla por muchos años. Entonces, lo que ocurre es que algunos
de repente queremos resultados rápidos y aquí no hay resultados rápidos. Porque si bien todos lo sabemos y lo vamos recordando, el activar esa sensibilidad, que básicamente estamos hablando de la devoción, estamos hablando de esa sensibilidad innata en toda la naturaleza, ¿no? Eso nos cuesta, esto es proporcional a la cantidad de apegos y deseos y distractores que yo pueda tener. Entonces va acompañado de desapegarme, de quitarme los distractores, ¿no? O sea, sí es un proceso complejo. Pero este que se va quitando estos condicionamientos y estos temores y que va saliendo de a poquito de su cascarón, o sea, va a buen puerto cuando lee teosofía. Es decir, tenemos todas las herramientas para poder llegar y además, o sea, no vemos estas fuerzas invisibles de los maestros, ¿no? No lo vemos. Hay una palabra chaya que significa sombra. Y esta sombra es como la especie de huellas que se van dejando por cualquiera que pasa por nuestro, digamos, nuestro planeta, ¿no? Por nuestra cadena planetaria. Entonces, por supuesto que ellos han dejado una ruta, así literal, un caminito por donde nosotros podemos ir pasando también. Entonces, ahora, ¿qué es la devoción? ¿A qué le debo tener devoción? Si nosotros vamos siguiendo el hilo del Bhagavad Gita, vamos a ver que en alguna de las estancias, Krishna se le revela a Arjuna como realmente es él. Y entonces tiene miedo Krishna de revelársele a Arjuna porque no lo quiere asustar. Pero cuando lo hace de manera, digamos, rápida, ¿no? Y entonces Arjuna empieza a tener algo que se puede llamar revelación. Entonces Arjuna tiene esa evidencia real, dice Blavatsky, se ve como realmente estás tú mirando ahora, ¿no? Así son las revelaciones, dice. No, no es algo abstracto, decíamos hace rato, o sea, lo ves como si ella lo describe así, Blavatsky, en comentarios a la doctrina secreta. Entonces Arjuna tiene esa revelación y ve los rostros de animales, ve figuras vegetales, ve figuras minerales, ve al todo en esas visiones que van pasando por sus ojos cuando Krishna se le muestra a Arjuna y entonces Arjuna comprende allí que él es uno de esos todos que pasan allí. Es decir, que es también la concatenación en figura humana de todas esas fuerzas que se han manifestado. O sea, el contarlo así no hay palabras para describirlo, ¿no? Tiene uno que ir leyendo, haciendo la lectura para que pueda uno también a manera personal, porque cada uno de nosotros tiene su historia, ir viviendo esas confrontaciones, ir decidiéndose si va a ser un devoto, porque lo medular que yo he entendido aquí es que esto es una prueba de fidelidad. O sea, para mí hay miembros que llevan 40 años, 50 años y que por supuesto han demostrado ser fieles, pero también hay grados de fidelidad. Entonces, decía yo hace rato que después de lo que pasa en Adyar, cuando Blavatsky hace el grupo interno, ahí se revelan 3 grados de estudiante, ¿no? Uno que siempre va a ser simpatizante y nunca se va a afiliar, otro que se va a afiliar y va a ser un miembro bien portado, un miembro de la sociedad teosófica bien portado y servidor y etcétera, y el otro que va a ser el osado, que va a intentar acercarse a Blavatsky como un miembro del grupo interno, ¿no? Hasta ahí quedó cuando Blavatsky vivía. Por supuesto, la historia ya la sabemos, ¿no? Que después Blavatsky deja aparentemente un encargado para Europa, un encargado para Norteamérica y otro que iba a comandar desde Adyar y que la historia se siguió moviendo y todo lo que pasó con Puruker y etcétera. Bueno, ya es otra cosa que tenemos pues, que estudiarla. Pero al final, de estos 3 grados de estudiante o de simpatizante con la sociedad teosófica, ¿dónde estamos comprometidos? Es decir, sí de repente se deja ver que necesitamos ir por más. O sea, si hay una expectativa de aquellos que fundaron la sociedad teosófica, hay una expectativa hacia aquellos que queremos formar parte de ella. Quizá no lo hemos mirado así, pero mientras más nos acercamos a las cartas de los maestros y sobre todo los aforismos, cuando se habla de las yogas, porque sabemos que en este libro hay 12 virtudes, pero de esas 12 virtudes, las que hacen la Raya Yoga son las 3, ¿no? La de la sabiduría, la Jnana Yoga o el conocimiento, la de la devoción y la de la acción. Entonces, sobre de estas 3 hay que poner más atención
porque son las que nos van a hacer la ruta para poder practicar la yoga de los reyes, ¿no? Ahora, después de este proceso que uno va siendo uno mismo, observando sus experiencias, y se puede decir incluso los sufrimientos, porque son los que le dan riqueza y nos hacen, entre comillas, un poco diferentes uno de otro. Después de este proceso, entonces sí llega esa comprensión de que en realidad no le estoy siendo devoto a una figura antropomorfa. En realidad estoy empezando a romper ese cascaroncito para ser devoto y ser servidor de los animales, de los vegetales, Pero ¿cómo puedo ser servidor de los animales, no? Hay un montón de formas de hacerlo. Lo que sí es que lo tengo que intentar, porque si no lo intento, yo lo puedo tener de manera teórica, pero no va a pasar de ahí. Entonces, algunos empezamos a querer tener refugios de animales y empezamos a tener otras comprensiones y esta frase que casi siempre se hace al acabar en las charlas de Annie Besant es otra revelación, ¿no? Es esta frase de "oh vida oculta", ¿no? Por supuesto, habla de procesos internos de Annie Besant que fueron revelaciones para ella porque, o sea, Nivesan fue genial, ¿no? Ella hace traducciones del Bhagavad Gita, la original, no la que tenemos de Federico Climent, que es la que se estudia en la Sociedad Teosófica, la original de Annie Besant, que todavía trae los versos en Devanagari, ¿no? Pues, o sea, ella es estudiosa también de sánscrito, digo también porque Blavatsky lo fue, y pues tenía Bhagavan Das también ahí como su, digamos, consejero, ¿no? Quien le ayudó a estudiar bastantes años y por supuesto esa disciplina, la entrega y etcétera, pues le hizo entrar en ese tipo de revelaciones, ¿no? El sacrificio, el servicio y bueno, toda la ruta que hemos intentado percibir que le deja cacha a Pesina. Entonces, de entrada, a lo mejor el inicio es tener una figura antropomorfa. Muchos tienen su altar, incluso los hindús tienen un montón de advocaciones antropomórficas y tienen altares con un montón de divinidades encarnadas, pero es traspasar esa barrera para poder ver esa divinidad en toda la naturaleza. Eso lo dice Blavatsky en la reunión 7 de comentarios a la doctrina secreta. Pues gracias, Salomón. Ojalá Oye, que... Tere, perdón, por último, nada más, entonces sería que nosotros somos devotos gracias a la transformación que llegamos a lograr en nosotros mismos hacia, pues espiritualmente hablando, ¿no? ¿Esa sería así? Y aquello, imagínate, ahí ocurre la paradoja. O sea, nosotros lo hacemos, es decir, la personalidad, o es la propia conciencia la que a partir de sus vibraciones logra esa transformación en la personalidad. Por supuesto que es la propia conciencia. Es aquello que recupera lo que es suyo, aquello que por vibraciones, o sea, si la personalidad empieza a poner atención en esa voz, que son vibraciones, que los traducimos como voces, porque no hay otra manera, de mientras no hay otra manera, ¿no? Entonces sí, esa conciencia está tomando lo que es de él, está haciendo un pequeño espacio en esas voces, algunos le llaman mente pluralizada, una mente que desea de todo, o sea, si alguna vez ponemos atención en los deseos, vamos a ver que deseamos de todo, hay mucho ruido allí, pero si dentro de todos esos ruidos dejamos un pequeño espacio, se empieza a escuchar esa voz. Se empieza a escuchar, aquí muchos la escuchamos, por supuesto que la escuchamos, pero es empezar a hacerle un hueco más grande y más grande y más grande. Entonces es aquello encarnado que no lo podemos describir porque no se puede hacer con la mente concreta. Es como algo que empieza a explotar dentro de ti, ¿no? Es Sí. lo más tierno y hermoso y bello que puedes percibir dentro de ti, eso, eso potenciado. Y yo estoy segura que lo has sentido. ¿No? Estoy segura que a niveles hemos tenido esas revelaciones de Anibesan. Y hablar de devoción, pues ya no es hablar de la ñana yoga, es hablar de lo que ya estamos viviendo internamente. Es decir, la ñana yoga está relacionada con el pensamiento y la devoción, ¿con qué está relacionada? Con la intuición. Entonces, hablar de intuición es hacer ese pequeño espacio, ¿sí? Dentro de todas esas voces, en mente plural, hacer ese pequeño espacio para que aflore el altruismo,
la compasión. Cada vez que actuamos con altruismo, con compasión, es decir, compasión significa yo compartir eso que el otro está sufriendo. Si yo tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro y me parece injusto lo que le pasa al otro y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que ya no lo pase, eso es compasión, eso es altruismo. Dice Blavatsky, es altruismo puro como una ley. No, no es jerarquizarme, yo lo voy a ayudar, no es cierto, porque lo que le pasa al otro me pasa a mí. ¿Cómo vamos a llegar a ese nivel, Dios santo? Híjola, muy palabras mayores, ¿no? Pero la devoción no es algo intelectual, es algo ya de la intuición, ¿sí? Es más elevado todavía. Gracias a Gracias, los... Tere. Muy amable. Saludos. Gracias. Hola, buenas noches a todos, Enrique. A todos. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues más que nada para felicitar, para felicitarla y pues bueno a todos, ¿verdad? A Enrique y a los demás por brindar una información valiosa. Yo creo que ella no sabe, pero pues bueno, yo me consideraría como nuevo simpatizante, no sé cómo se consideraría, pero pues sí, muchas gracias por la información y pues más que nada para felicitarla porque pues creo que nunca imaginé encontrar a personas que nos brinden este tipo de información. Y bueno, pues para hacer una pregunta, yo no he leído el librito que dicen del Bhagavad Gita, pero no sé para empezar qué se pudiera hacer, porque por lo que comentan, pues no es así como tan fácil de entender, ¿verdad? Aparte que pues ya nos dice que pues hay que estudiar y hay que buscar y hay que leer y demás. No sé qué recomendación me pudiera o nos pudiera hacer como para empezar a leerlo y empezarlo a comprender un poco desde el punto de vista, pues, pues que no se ha hecho, ¿verdad? Claro. La versión que se estudia en la Sociedad Teosófica, al menos en la sección mexicana, que todos, yo creo que ya la hemos estudiado, es una traducción de Federico Clement que es muy buena. La verdad es que hay otras versiones de otras escuelas, pero esa estaba muy buena para entenderla bajo el lenguaje teosófico, ¿no? Yo creo que ahora en PDF puede existir ya en Internet. Hay una que circula que es básica, digamos, que es otra traducción, que no sería la de Annie Besant, sino que hicieron como una versión de Annie Besant, pero adaptada. Es decir, le quitaron ahí algunas notas al pie, algunas aportaciones que sí hace Federico Clement, pero que puede servir. Es decir, un maestro nos decía, un maestro de lenguas clásicas, en este caso él es maestro de náhuatl, él nos decía que la decisión es la mitad de todo, ¿no? Y efectivamente, o sea, tenemos que decidir hacerlo y ya tenemos la mitad del camino andado. Entonces, yo sugiero esa versión de Annie Besant. Otros se van por versiones más, digamos, de la academia, o sea, más universitarias, más rebuscadas, que tienen otras ligas con otros libros clásicos, porque la canción del Señor, como se le puede traducir, o el Bhagavad Gita, es un extracto que sobrevivió del Mahabharata, ¿no? Que este libro no sobrevivió en su totalidad, es decir, todavía como que se sigue investigando, buscando, rastreando, encontrando quizás en algunos restos de, ya sabemos, de arqueológicos, etcétera, cosas que aporten a qué más había de estos libros que formaban este Mahabharata, ¿no? Hablar siempre de las culturas de Oriente es difícil por la escritura. Es decir, acá el reto es que muchos pueden aprender a lo mejor los versos, pero los versos te los puedes aprender cuando tú vuelves a nuestro idioma estas palabras en sánscrito, ¿no? Es decir, pierden la escritura. Pero el reto verdadero es cuando tratamos de aprender la escritura, ¿no? Ahí se vuelve todo una cosa difícil porque no estamos acostumbrados, como nuestra lengua no es una lengua clásica de raíz, resulta que las lenguas clásicas eran mucho más complejas, ¿no? Desde la lingüística, o sea, son lenguas súper difíciles,
que no está cerrado, por supuesto. O sea, en algunos pocos años que nosotros hagamos el intento, lo podemos hacer, ¿no? ¿Cuántos hermanos, bueno, yo he conocido hermanos que estudiando 5 años, o sea, sí los he conocido, estudiando 5 años, ellos ya tienen comprensión de por lo menos qué son los Upanishad, cómo se clasifican, en dónde viene explicada qué cosa. Aquí lo que yo mencionaba es que esto es una prueba de fidelidad. O sea, los Mahatmas, por inspiración, instruyen a Blavatsky fundar la Sociedad Teosófica, por inspiración, ¿sí? Es decir, hay una misión del por qué se funda la Sociedad Teosófica y esta misión es sacar de la oscuridad y de la ignorancia a la humanidad, porque la humanidad cuando es oscura y cuando es ignorante, pues se aniquila a sí misma. O sea, eso lo estamos viendo de continuo, ¿no? Entonces, el quehacer de ellos es alumbrar a la humanidad, es decir, mientras instruyan a la humanidad sus agentes de estos maestros, la humanidad va a minimizar el sufrimiento que está ocasionando, no solo en otras o en otros humanos, sino en los animales y en todos los reinos, ¿no? Em, Hay que tener continuidad de propósito. Es decir, esta prueba de fidelidad es sostenerse, mantenerse en el estudio, en intentar aplicar lo que se estudia. De inicio, hay libros que pueden servir antes de a lo mejor alguien que sea poco tímido, reservado para aventarse al Bhagavad Gita. A lo mejor pueden, ya ustedes han tenido el estudio de la clave de la teosofía, el océano de la teosofía, ¿no? Pero la verdad es que ninguno de estos libros es sencillo. O sea, incluso la clave de la teosofía tarda años estudiarse. Puede ayudar también a estudiar la deidad del cosmos y el hombre, que ya están en PDF, y tú estás en algún grupo de charlas de los hermanos de, por supuesto, de la propia logia que estudia los martes, seguro estoy que te pueden pasar la deidad del cosmos y el hombre. Y entonces, despacio, ya a lo mejor unos 2, 3 meses que ya tuviste un estudio continuo en privado, o sea, particularmente ya tú puedes empezar a revisar el Bhagavad Gita, ¿no? Sí tiene su reto, pero no es algo imposible de hacer. Yo sí recomiendo esa versión de la traducción de Federico Clement. Y bueno, pues gracias, gracias por acompañarnos también. Muchas Gracias, Refugio, gracias, Tere. Pues bienvenidos los esfuerzos, los retos, ahí están, y pues adelante. Todos aprendemos de todos, esa es la garantía que sí tenemos bien segura. Todos estamos aprendiendo de todo. Muchas gracias, Tere, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, mi Muchas hermano. gracias. Buenas noches.